Madre mía, qué sueño. Me gustaría despertarme como Mariano de Aquí no hay quien viva. Soy yo la que vive aquí, soy yo, te lo digo a ti. Pero pues me despierto que no sé ni dónde vivo. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos y de los que tengo más información, por así decirlo, porque en el máster de antropología tuvimos una asignatura de excavación y de, ritos funerarios, cultura, tal, arqueología a nivel general, y me pareció súper interesante y súper bonito, que es la muerte en Egipto. Vamos a hablar primero un poquito de cómo era la sociedad en Egipto, la justicia en Egipto, y luego ya entramos a la chicha, ¿no? A la religión y el rito funerario que todos conocemos, que es la momificación, y un poco en profundidad entender sus creencias y la ciencia que había detrás de eso, porque la momificación tiene mucha tela. Para los grandes antropólogos y los grandes científicos de este ámbito, el inicio de la civilización como tal, ¿vale? Está basado en dos premisas, que es el inicio del lenguaje y los ritos funerarios. Se considera que la civilización como tal comienza y empieza a avanzar hacia lo que somos hoy en día cuando, aparte de un sistema de comunicación activo, los primeros humanos mostraron luto y formas de despedir a sus difuntos. Como ya he dicho, los egipcios eran de los primeros, ¿no? Fueron pioneros en los sistemas de rendir culto a los muertos y la ciencia que hay detrás de ello y de la preservación de los cuerpos. Pero tenéis que saber que hay muchísimas momias, ¿vale? Existen muchísimos tipos de momias. Muchas culturas que ni siquiera nos imaginamos tenían momias de distintos tipos. Hablaremos de ello más adelante. Por ejemplo, ya se han encontrado momias mesopotámicas que son, vamos, mucho, ni por asomo cercanas a Egipto, y se conservaban prácticamente bajo la misma premisa, no exactamente igual porque son culturas muy distintas, pero todas más o menos empezaron de la misma forma, porque luego la momificación es una técnica que ha evolucionado muchísimo. Por Antiguo Egipto entendemos, toda la zona del oeste de Libia, ¿vale? Luego cogía también desde el Mar Rojo hasta el desierto de Arabia y parte del norte del Mediterráneo, casi llegando a Etiopía y al desierto de Nubia. Y se considera que tuvo sus inicios más o menos aproximadamente en el año 3200 y que tuvo unos 3200 antes de Cristo, perdón, y que tuvo unos 3500 años de duración. Aunque hay muchísimas dinastías, ¿vale? O muchísimos faraones, se subdivide en muchísimos periodos, pero la cultura de la que vamos a hablar, como Egipto antiguo, que es la que entendemos, en la que se dieron todos estos ritos funerarios, momificación, últimos avances en la momificación, que es la momificación que hoy entendemos como lo top, y el proceso de hacer momias del que tenemos conciencia hoy en día que eran en Egipto, ¿no? Con todo lo de los vasos cánopos, la conservación, etcétera, etcétera, y la mitología y el folclore que había detrás de ello. Se considera que apareció pues en el periodo tardío, ¿vale? Entre el Reino Medio y el periodo tardío, pues es donde se dieron estos hechos tan conocidos. Sobra decir que los últimos periodos de los egipcios antiguos estuvieron caracterizados por la presencia de los griegos y de los romanos, ¿vale? Cleopatra era griega, por ejemplo, nació en Grecia, aunque luego fue faraona emperatriz en Egipto, y pues toda la relación con los romanos no sucedió hasta los últimos años de que desapareciera esta cultura. Vamos a hablar un poquito primero del sistema de justicia que tenían, que como os podéis imaginar, pues al ser una teocracia, ¿no? En la que estaba considerada que los faraones eran elegidos de los dioses, eran un dios en la tierra para gobernar a sus súbditos,
al ser el faraón la cabeza de la iglesia de ese momento, de la religión de ese momento, por así decirlo, también eran la cabeza del sistema de justicia. Los faraones organizaban el ejército, la vida religiosa, como ya hemos dicho, dictaban leyes y protegían el Ma'at. El Ma'at es un concepto súper importante que tenemos que tener en cuenta porque significa el buen hacer, la justicia y el orden social, ¿vale? Es lo que entenderíamos como esos tres conceptos todos juntos. Para ellos simbolizaban el Ma'at. Mientras sí que es verdad que su sistema de justicia no contaba con nada escrito, no había nada conceptualizado como un código penal sería hoy en día, todas las decisiones estaban orientadas a proteger el Ma'at, lo correcto, ¿no? Y estaban basadas en el sentido común, pues que es una cosa muy subjetiva porque, claro, pues el sentido común para mí puede ser una cosa que para otro puede ser una completamente distinta. Entonces es relativo, es muy relativo, pero como al final todo pasaba por el faraón, pues aquí, bueno, todo no, pero como casi todo lo gordo pasaba por el faraón, pues daba un poco igual lo que los demás consideraran como el sentido común, porque se iba a hacer lo que el faraón le pareciese. Para los conflictos menos importantes, ellos contaban con una especie de consejo de sabios, ¿vale? Era un grupo de ancianos o de personas relevantes de la sociedad que se juntaban para tomar decisiones y casi siempre intentaban llegar a acuerdos entre las partes damnificadas, ¿no? Pues por ejemplo, esta persona, yo qué sé, he tenido este problema con esta persona, ¿cómo lo arreglamos? Ellos generalmente tomaban una decisión que intentase beneficiar lo máximo posible a las dos partes, pero si no, pues tomaban una decisión que beneficiara a una parte y se acabó. Este grupo de ancianos se conocía como el Kenbet, que cuando había problemas más grandes y crímenes más grandes, se convertía en el Gran Kenbet, que estaba caracterizado porque lo presidía el faraón, que era el que tomaba la decisión final. Cabe destacar, y es muy curioso, que mientras sí que es verdad que no tenían algo escrito, no una ley escrita como tal, sí que tomaban nota y levantaban acta de todos los juicios, ¿vale? Tenían escribas que tomaban notas y levantaban acta de todo lo que se decía en los juicios para no perder esas referencias y esos acuerdos que se hubieran hecho. Lo cual es súper curioso si te paras a pensarlo porque no escribes que si, no sé, fulanito roba a menganito, el castigo es tal, pero sí que tenían, bueno, pues tomaban nota de absolutamente todo. Me parece curioso. Las penas iban un poco, pues, como ya hemos comentado, a disposición del faraón. Las menos graves, que a la hora de esto vamos a comentar porque las menos graves a mí me parecen un poquito... Había desde multas hasta palizas, mutilaciones faciales, no sé por qué faciales, no lo comprendo, y el exilio, ¿vale? Esas eran las más suaves. Y luego, como dependiendo de todos los delitos, dependiendo de su gravedad, tenían las graves, que eran penas para robos mayores, saqueo de tumbas y sobre todo, pues asesinato, no dar muerte a otra persona. Y los principales castigos eran palizas extremas y formas de matar o de ejecutar, más bien en este caso, pero que no solo eran muy creativas porque no les mataban y ya. Casi siempre consistían en el empalamiento, que para el que no lo sepa, bueno, consiste en atravesar a una persona de lado a lado con un palito muy grande que está, bueno, puesto en vertical en el suelo, pues introducirle desde arriba y dejarle caer desde el orificio de abajo hasta que saliera por la boca. O ahogar a los condenados. Pero probablemente no sabíais que, aunque tenían condenas de muerte, los egipcios tenían una condena todavía peor que la muerte. Era el máximo castigo en su sociedad, ahora explicaré también por qué,
y se llamaba matar 2 veces. Matar 2 veces consistía en la práctica de ejecutar a la persona cortándole la cabeza o primero ejecutándola y luego cortándole la cabeza. ¿Por qué se consideraba esto una pena peor que la muerte? Bueno, pues porque según las creencias religiosas de los egipcios, solo una persona que conservara el cuerpo entero y el corazón dentro del pecho podía pasar el juicio de Anubis, que es lo que había que hacer para llegar al Duat. El Duat era, pues, básicamente como ellos llamaban al otro lado. Y ahora es cuando empezamos con la parte mitológica folclórica que a mí me gusta. Vamos a hablar primero un poquito de cómo era el proceso de momificación y luego, pues, profundizaremos en el simbolismo que tenía la momificación de ese viaje a la otra vida que ellos creían que tenían que hacer una vez el cuerpo había muerto y se le había dado ese tratamiento de momificación que todos conocemos. Dicho, la momificación es un proceso que ocurre en muchísimas culturas, ¿vale? Sobre todo en las culturas antiguas, y que ha tenido en Egipto una evolución constante, porque fueron ellos quienes perfeccionaron el proceso. De hecho, a día de hoy todavía no se sabe muy bien cuáles son esos ungüentos y cuáles son los materiales y los productos químicos que los egipcios utilizaban para ungir a los difuntos durante este proceso. La momificación es un proceso que tiene sus inicios en el desierto, ¿vale? Casi todas las momias de otras culturas que se han encontrado, como por ejemplo las momias mexicanas de Guanajuato, eran en zonas donde el desierto era de arena y era un desierto completamente vacío, sin agua, y los primeros procesos consistían en enterrar a los cuerpos en la arena. Tú cuando entierras a una persona en la arena, básicamente el calor natural conservado dentro de la arena lo que hace es absorber el agua del cuerpo. Después de un par de días, la piel se ha resecado, los órganos internos también, y esto hace que quede la estructura ósea completamente pegada y sin carne. Al no tener carne no se puede pudrir nada, se puede conservar en un espacio abierto. Tengamos en cuenta que la higiene que tenían en aquel momento no era la concepción de higiene que tenemos ahora nosotros, pero sí que es verdad que es el método más limpio y más sencillo, aunque sea más lento, que existía. Por otro lado, además, las momias que se generan enterrando en el desierto, muchas de ellas conservan el pelo, las uñas, las pestañas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando la piel se reseca, la piel no desaparece, la piel solo pierde el agua, entonces se queda como un papel, se queda pergaminada, es lo que mantiene los huesos juntos, y al quedarse encima de los huesos, todo el pelo y todas las uñas que no se hayan caído ya durante el proceso del enterramiento o después de morir van a mantenerse también pegados al hueso directamente. Posteriormente, lo que los egipcios llamaban las tiendas de purificación empezaron a introducir novedades y, bueno, pues servicios y procesos con los que llegaron a esa concepción de la momificación que tenemos hoy en día. En las tiendas de purificación, como en todos los sitios, dependía el servicio que le fueran a dar al difunto del dinero que tuviera la familia. Y bueno, básicamente, aparte de momificar personas, los egipcios momificaban todo, ¿vale? Momificaban gatos, perros. Yo he visto exposiciones con ratones momificados, exposiciones de Egipto con ratones momificados. ¿Por qué? Bueno, pues porque para ellos era una forma de mostrar luto y de mostrar respeto. Y si se moría el gato familiar, pues lo momificaban y lo mantenían hasta que se moría el dueño y los enterraban juntos para que pudieran estar juntos en la otra vida. Ellos consideraban que con la momificación tú alcanzabas el otro lado, que era el protocolo que los dioses pedían a la gente para que el cuerpo mortal en la vida mortal pudiera llegar bien al otro lado para luego renacer. Estas tiendas de purificación, como ya os digo, pues luego introdujeron otras novedades, ¿no? Como las vendas, la evisceración y los vasos canopos, de los que hablaremos ahora, y tardaban entre 70 y 78 días en preparar el cuerpo, que era el luto oficial de los egipcios. El cuerpo se preparaba en el uabet, las salas de embalsamar.
¿Cómo preparaban las momias? Pues bueno, primero colocaban el cuerpo sobre, tenéis que imaginaros, ¿vale? Un gran bloque de piedra con 4 agujeros en cada esquina y 4 aberturas en cada lado, ¿vale? Para que la sangre pues cayera. Se les hacía una incisión en el abdomen izquierdo y se comenzaba a eviscerar, que eviscerar es básicamente vaciar de vísceras. Las vísceras se sacaban todas prácticamente, menos el corazón, que tenía que mantenerse dentro del pecho para que la persona más adelante en el otro lado pudiera acceder al juicio de Anubis, ¿vale? Y se colocaban los demás órganos, no todos, vamos a hablar de eso ahora mismo, pero la gran mayoría se colocaban en los llamados vasos canopos. Había 4 tipos de vasos canopos, que eran los 4 vasos mayores, que se utilizaban para los órganos más importantes y específicos que ellos consideraban que tenían más importancia. Y los demás órganos se colocaban en unos vasos pequeños porque no se consideraban tan importantes. Cada uno de estos 4 vasos estaba considerado con el nombre de uno de los hijos de Horus, que eran Imseti, Duamutef, Hapi y Kebensehauf. No sé si lo he dicho bien. En el vaso de Imseti, que era un dios que tenía forma antropomórfica completamente, se guardaba el estómago y el intestino delgado. Duamutef tenía la cabeza de un chacal y el cuerpo de una persona y era el guardián de los pulmones, el dios de los pulmones. Luego Hapi tenía cabeza de simio, de babuino, y era el guardián del intestino grueso. Y por último, Kebensehauf era el guardián del hígado y la vesícula y tenía la cabeza de un halcón. Dentro de cada uno de estos vasos se guardaba el órgano en una solución de lo que los científicos hoy en día creen que podría ser algo parecido a natrón líquido, ¿vale? Que es un tipo de solución salina, pero no se sabe muy bien cuál es la composición exacta. ¿Y qué pasa con el cerebro? Te estarás preguntando. Bueno, pues esa es la parte más interesante y es que con el cerebro no pasaba absolutamente nada. El cerebro era el único órgano que se tiraba y que no se conservaba, porque además era muy difícil de conservar, porque para sacarlo de la cabeza básicamente le convertían en gelatina. Para los egipcios el cerebro no era importante porque no se conocía la función cognitiva que tiene, entonces la manera de sacarlo para ellos era ocupar espacio y una posibilidad de podredumbre, porque tenemos que tener en cuenta que el cerebro es un órgano muy grande y además es blando, es completamente blando. Pues lo sacaban con un gancho. Pensad en las típicas pinzas de cocina súper finas, restaurante de estrella Michelin. Pues imaginaos algo así de fino, pero que tenga un gancho en el final. Lo que hacían era introducirlo por la nariz, subía hasta que daba con el cráneo, rompían el hueso fino que unía la cavidad nasal con el cráneo y básicamente machacaban el cerebro como, pues bueno, como cuando te estás tú ahí haciendo unos huevos para hacerte unos huevos rotos, exactamente igual. Luego lo sacaban por la nariz y completamente triturado lo desechaban. Para ellos la función cognitiva y todos los sentimientos, reflejos, instintos, dependía todo del corazón. El corazón es el órgano más importante para ellos y por eso es lo único que se queda dentro y de lo que depende aprobar o no el juicio de Anubis. Una vez se vaciaba el cuerpo, tapaban las heridas y las cavidades con resina y lo lavaban con lino y con vino de palma, ¿vale? Que básicamente pues será un ritual porque eso higiene ninguna, porque el vino de palma es todo azúcar y atrae a los bichos, pero luego procedían a desinfectarlo en un salar durante 10 días. Claro, tú te llevas una cosa que está completamente vacía a un sitio lleno de sal y eso se queda pues más tieso que la pata perico. Después de esos 10 días lo ungían con aceites y perfumes y con alquitrán. Es una mezcla de alquitrán y otros aceites que no sabemos cuáles son, que se llama antiu. La última noche es cuando ya procedían a vendarlo utilizando unas tiras ungidas en sefet. El sefet era básicamente una mezcla de incienso, grasa de vaca, perfumes y aceites. Los ungían en tiras y cuando las capas estaban secas se procedía de nuevo. La momia tenía que secarse en total durante unos 20 o 30 días, durante los cuales se la iba vistiendo, se iban metiendo amuletos,
conjuros, buenas palabras, buenos deseos entre las vendas para desearle suerte en el más allá y que le protegieran. Cuando ya en el día 70 o 78, dependiendo de la duración del luto, que por cierto no lo he dicho, pero cuanto más poderoso fuera el difunto, más largo era el luto, lógicamente, y mejor servicio recibía, se completaba la momificación y se procedía al ritual de la apertura de la boca. El ritual de la apertura de la boca era básicamente una cosa que hacían tanto los empleados de la tienda de purificación como los familiares y allegados del difunto, que consistía en una operación mágica en el que se le abría la boca a la persona y de esta forma se la invitaba a recuperar sus 5 sentidos en el más allá. ¿Y qué es lo que pasa ahora que la persona está momificada y ya no está entre nosotros? Ya que su cuerpo mortal ya no está, ¿qué pasa con su alma inmortal en el otro lado? Bueno, pues esto es lo más interesante de todo, que esto sí que es un cirio pascual, vais a flipar. Además, los dioses, decimos de los dioses griegos, pero los dioses egipcios, ahí hay un lore, tenían un beef, era increíble. O sea, era increíble. Me gustaría hacer un vídeo de esto, pero solo del lore que había entre los dioses egipcios, porque es que de verdad, uno mata a otro, el otro es el hermano de... Bueno, un cirio pascual, de verdad. Que no lo sepa, los egipcios eran politeístas, tenían un montón de dioses, ¿vale? Y se llevaban fatal entre ellos. Pero bueno, vamos a centrarnos en el que nos importa, o por lo menos los que nos importan ahora mismo, que el principal de todos estos es Anubis. Anubis era el dios de la embalsamación, el guardián de las tumbas y protegía a las almas que llegaban al otro lado en la necrópolis de los muertos. Es decir, el fallecido pasaba al otro lado, que tenía que llegar al Duat, es decir, al inframundo, al otro lado, atravesarlo entero y llegar hasta el final, donde allí ya se procedía al juicio de Anubis. Tenían que hacer cola, ¿no? Como cuando vas a sellar el paro, hacían cola y llegaban al juicio y se procedía al juicio de Anubis. Para esto, ¿cuáles eran las dos condiciones? Estar entero y tener el corazón en el pecho. Anubis también era el conductor de los muertos, ¿vale? Vamos a llamarlo de esta manera. Él llevaba a los fallecidos cuando llegaban al inframundo, al Tártaro, cuando llegaban allí, hasta la cola del paro del inframundo. ¿Cómo les llevaba? Bueno, pues dependía mucho. Exactamente igual que pasaba cuando te morías y que pasa hoy en día cuando te mueres, dependiendo de la pasta que tuviera el difunto, podía acceder a unos servicios o a otros. Los más pobres iban a pata y Anubis iba adelante, como en los Free Tour, y los más ricos iban en barco o en sarcófago. Tenemos que tener en cuenta que los sarcófagos son una representación funeraria del poder. No todo el mundo tenía sarcófagos, sí todo el mundo tenía momia y tumba, ¿vale? Los sarcófagos son un elemento decorativo que indica estatus e indica poder. Y pues funcionaría de alguna forma como... Joder, es que iba a decir que... iba a decir una burrada, iba a decir que funcionan como una cosa pequeña, tipo el Titán, la lata de Pringles de el Titanic, pero bueno, pongamos que funcionaba como un barco. Una vez el difunto llegaba al otro lado del Duat, que era lo que ellos llamaban el Salón del Maat, con su suscripción premium de difunto, se procedía al juicio de Anubis. El juicio de Anubis, que por cierto Anubis es el dios que tiene la cabeza de un chacal y el cuerpo de una persona, hay varios que son iguales, ¿vale? Porque hay muchos que se solapan, muchos tienen cabeza de halcón, un cuerpo de persona, cabeza de cocodrilo, pero este es el más conocido, Anubis, cabeza de chacal o de perro, cuerpo de persona. Se procedía al juicio de Anubis. ¿Cómo empezaba? Bueno, pues con la lectura de los pecados. Ellos sacaban una lista, como que eso está muy también parecido a lo que se supone que ocurre en el folclore, en la historia de la vida después de la muerte de los cristianos, ¿no? La lectura de los pecados de San Pedro. Primero les leían los pecados y luego se procedía a el pesaje del corazón. El corazón del difunto entonces era puesto en una balanza en el que había
al otro lado una pluma. La pluma era una pluma, pero no era una pluma. La pluma representaba el Ma'at, es decir, este buen juicio, la justicia, este sentido del buen hacer que hemos comentado antes que tenían los egipcios. Si la pluma pesaba más que el corazón, significaba que se había sido puro de corazón en la vida mortal y se accedía, gracias a Tot, que era el dios de la inteligencia y la magia y los muertos, era el que registraba todo y el que daba el veredicto, se accedía a Seket Aaru, acompañados por Osiris, que era el dios de la religión. El Seket Aaru viene a ser básicamente la reencarnación, el renacer. Ellos consideraban que cuando uno había sido puro de corazón en su vida mortal, se le daba la oportunidad de tener otra vida mortal. Por eso lo llamaban la vida inmortal, porque era un ciclo de reencarnación. El cuerpo mortal se terminaba, el alma iba al otro lado, aprobaba el juicio y se reencarnaba en otra persona en la vida mortal. ¿Qué pasaba cuando el corazón era más pesado que la pluma? Bueno, pues que te ibas a la mierda. Básicamente significaba que no habías sido puro de corazón y eras devorado por Amit, la diosa cocodrilo. Obviamente sin posibilidad de el Seket Aaru. Y ahora vamos con la parte final, que es mi parte favoritísima de toda la mitología egipcia, que es la concepción del ser humano para los egipcios. Para los egipcios, todas las personas estaban conformadas por 7 partes, ¿vale? Empiezo a numerarlas. El Kat era el cuerpo físico, el cuerpo mortal, que cambiaba de una vida a otra. El Sahu, digamos que era la personalidad, ese aspecto no palpable del cuerpo o del alma, ¿no? El carácter, que es espiritual, está ahí pero no se ve. A mí me gusta llamarlo el doble. Luego estaba el Ren, que era el nombre secreto. Para ellos, el nombre que se tenía en la vida mortal y el Ren eran cosas distintas. Uno solo podía ser reconocido en el más allá con su Ren, mientras que en su vida mortal tenía su nombre conocido. Aquí ya empieza a ponerse más metafísico y más interesante, porque si lo del Ren te ha parecido curioso, esto que viene es tela. El siguiente o cuarto elemento más importante para los egipcios era el Ak. El Ak era básicamente una parte de la persona representada en forma de un pájaro ibis que va a llevar lo que sería el alma desde el cuerpo mortal, el Kat, hasta el otro lado. ¿Quién protegía mientras tanto, mientras se llevaba a cabo ese viaje, el alma? Pues bueno, esa es la siguiente parte que entra en juego, que era el Sehut, la sombra de la persona. La sombra era la protección en los dos mundos, en el mundo mortal y en el mundo espiritual. Cuando la persona fallecía, la sombra se encargaba de velar por su cuerpo físico y que no le ocurriera nada, mientras que estaba en otro plano acompañando al Ak, al pájaro ibis, a llevar el alma de la persona y depositarla con seguridad en el mundo de los muertos. El alma, a su vez, estaba conformada por, digamos así, 2 partes. Por una parte estaba el Ba, que era la esencia más básica de la persona, lo que nosotros en Occidente entenderíamos como el alma tal cual, y el Ka, la fuerza, la presencia, el recuerdo que deja esta persona, ¿vale? Ambas partes juntas conformaban el Aj, que estaba representado por Sehem. El Sehem probablemente lo hayáis visto en películas, en series, en museos, pero no sepáis lo que es. El Sehem, el poder, en este caso, ¿no? Que sería la conjunción del Ba y el Ka, este Aj. El Sehem es un bastón, típico bastón de los faraones. ¿Sabéis a cuál me estoy refiriendo? Seguro. Entonces, lo que el Ak llevaría al otro lado sería el Ba, mientras que el Ka era algo que permanecía más en el plano terrenal. Por último, la séptima parte indispensable del ser humano era el Ab. A veces algunos autores lo llaman Ib, pero yo siempre lo he escuchado como el Ab, que es el corazón. El corazón es la sede de toda la personalidad,
del alma, de los sentimientos, de la inteligencia que está englobada dentro del corazón, se llama Hu, de los egipcios. Por eso ellos no concebían que el cerebro fuera un órgano importante, porque no conocían la función cognitiva, no conocían los mecanismos cognitivos y, lógicamente, no tenían la tecnología para investigar que se tiene hoy en día. Y para ellos todo dependía del corazón. Era una parte indispensable que no podía faltar en su religión, y la condena de matar 2 veces era demasiado cruel como para encima hacerlo de una forma tan ultrajante y tan humillante, quitándoles el corazón. Por eso optaban por decapitar. Es un concepto súper interesante que yo no conozco en el folclore ni la religión de ninguna otra cultura antigua. Y me parecía muy importante hablar de ello porque creo que plantea mucha información sobre lo implicados que estaban los egipcios en el respeto a los muertos, de toda la vida y a sus dioses en general, pero sobre todo darle esa historia, ese trasfondo, esa relevancia al hecho de morirse, me parece que es una de las muestras de inteligencia y de avance más grandes de la historia. Este es un tema súper complejo, no quería tampoco profundizar mucho porque además haciendo el research entré en un agujero, entré en una madriguera con el lore de los dioses egipcios que, una maravilla. Eso era chisme de época, eso era marujeo antiguo, eso era una fantasía. Muy contenta con el resultado. Creo que, probablemente haya dicho algunas cosas que no estén bien, pero creo que me he explicado relativamente bien y he sabido salir del paso. Y creo que hay muchos términos de los que no hay una traducción exacta y que probablemente a mí en el máster me explicarán una concepción y en otro lado explicarán otra, y si lo buscas en Wikipedia te van a explicar otra, porque ¿cómo lo defines? Es muy difícil. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo. Yo me lo he pasado súper bien buscando para hacer el vídeo, de verdad. Y si he dicho algo mal, si algo no está bien, lo podéis poner en los comentarios. 100% agradecida y nos vemos en el siguiente vídeo.